Vamos a compartir. Ahí se ve. Sí, doctora. Muy bien. Ahora en la segunda hora vamos a hablar un poquito de lo que son las convulsiones neonatales. Vamos a tratar sobre estos ítems, lo que es significado, definición, epidemiología, etcétera. Acá ustedes tienen un bebé. Miren la posición de su manito izquierda, ¿no? Si fuera un video, probablemente este se estaría moviendo. Entonces, la etapa de la vida con el mayor riesgo de presentar convulsiones debido a un sistema inmaduro, a la disminución relativa de neurotransmisores inhibitorios, no haciendo que el cerebro inmaduro sea más excitable, es pues obviamente la etapa neonatal y principalmente cuando nacen prematuros estos bebés. Entonces, el cerebro de un recién nacido es más susceptible a gran cantidad de insultos cerebrales y sistémicos, que pueden ser transitorios o permanentes. Sabemos que el cerebro fetal y del recién nacido es distinto. Tiene mayor densidad neuronal, tiene mayor número de conexiones sinápticas, mayor expresión de receptores excitatorios, mayor nivel excitatorio, o sea, de glutamato y aspartato, ¿no? Entonces, todo ello va a ser de que sea más susceptible a presentar este tipo de problema. ¿Cuál es el significado de una convulsión? Manifiestan obviamente una convulsión, un compromiso neuronal. Pueden contribuir incluso a agravar el daño cerebral preexistente y están asociados con alto riesgo de morbimortalidad postnatal, alteraciones ya sean en el neurodesarrollo e incluso llegar a la epilepsia, como vamos a ver. ¿Cómo se define la convulsión? Es una alteración paroxística, se dice, de la función neurológica, que puede ser motora, de la conducta, autonómica o la combinación de estas. Generalmente va a resultar de una descarga eléctrica sincrónica de un grupo de neuronas dentro del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es la convulsión, no? Va a constituir la expresión clínica principal de la disfunción del sistema nervioso central. Muchas veces se les pregunta, ¿no? Por decir cuando hagan asfixia. Un bebé asfixiado hace una encefalopatía hipóxico-isquémica. Y la alteración neurológica que va a tener o la mayor expresión que nosotros vamos a ver en esta encefalopatía, lo más probable es que sea la convulsión. Entonces, ¿cuál es el trastorno neurológico más frecuente en los recién nacidos? Son las convulsiones. Estas debutan para decir convulsiones neonatales en el periodo neonatal, ya sea en atérminos o también en prematuros. En la clínica podemos ver diferentes cosas. De repente una alteración de la conducta motriz, movimientos anómalos, pueden ser movimientos repetitivos, movimientos estereotipados, puede haber disfunción autonómica, pueden ser de repente alteraciones menores que pueden dificultar este diagnóstico, o pueden presentarse también convulsiones tónico-clónicas organizadas que no se observan necesariamente en el neonato debido a la inmadurez de su sistema nervioso. Clínicamente puede estar bien, le hacemos un electroencefalograma y ahí nos puede salir de que nuestro bebé está convulsionando. En general, estas convulsiones van a tener una etiología, ¿no? Y muchos con tratamientos específicos, como vamos a ir viendo. Estas se presentan poquísimo, diríamos, en los atérminos, entre 1,8 a 5 por mil nacidos vivos. Mientras que en los prematuros aumenta hasta 48%. El 1 a 2% de bebés que ingresan a una unidad de cuidados intensivos presentan convulsiones. Y si hablamos de las crisis que no son clínicas, la incidencia es desconocida, porque ¿cuántos monitorizamos a nuestros bebés en la UCI? De repente es mucho más.
que no presentan, o sea, no se le observa clínicamente, pero si hacemos una monitorización con un electroencefalograma de amplitud integrada, lo más probable es que muchos de nuestros bebés estén haciendo convulsiones. Y generalmente estas convulsiones se asocian con una patología subyacente. Acá otra forma de ver el término entre 1,5 a 3,5 por mil nacidos vivos. ¿No? Los prematuros es más alto, entre 10 hasta 130 por mil nacidos. Si hablamos de los de menos de 30 semanas, miren 3,9% y más de 30 semanas 1,5, baja a menos de la mitad. ¿Cómo se clasifica? Ahora hay dos autores que lo clasifican de repente diferente. Volpe, que es el más antiguo, ¿no? Que tiene inclusive su libro, es el padre, diremos, de la neurología neonatal, las divide en cuatro grandes grupos: las sutiles, las clónicas, las tónicas y las mioclónicas. Mientras que Misari y Kellaway, ¿no?, introducen dos nuevos conceptos: las crisis clínicas, o sea, convulsiones sin manifestación electroencefalográfica, y aquellas que tienen manifestación electroencefalográfica y que clínicamente no apreciamos la convulsión, ¿no? Últimamente se está usando más esta segunda, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos exige a todas las unidades de cuidados intensivos? Tener nuestros electroencefalogramas para poder monitorizar a nuestros bebés. La clasificación más utilizada todavía es la de Volpen, que hablamos de las cuatro: las clónicas, cuya frecuencia es de 50%, seguida de las sutiles, entre 10 a 35%, las tónicas 20%, y las mioclónicas, que casi no se ven en el neonato, que hacen un 5%. Si hablamos de las crisis clónicas, dijimos que eran las más frecuentes en los atérminos. Y siempre, generalmente, van a presentar un correlato electroclínico. ¿Qué va a hacer entonces? Va a tener un correlato electroencefalográfico. Son movimientos rítmicos, lentos, 1 a 3 movimientos por segundo, que luego van disminuyendo. Pueden ser focales, o sea, afectar solo una parte, de repente solo la cara, una extremidad, estructuras axiales como el cuello o tronco, y en general nuestro bebé está consciente. O pueden ser multifocales, que afectan varias partes del cuerpo, ¿no? Puede ser por una lesión focal, pero también se ve en las encefalopatías hipóxico-isquémicas o metabólicas. Entonces dijimos, son las más frecuentes y generalmente tienen correlato electroclínico. Las crisis sutiles se dice que son bastante frecuentes, que muchas veces no nos damos ni cuenta, y especialmente son más frecuentes en los prematuros. Pueden imitar conductas y reacciones normales. De repente es movimientos de succión, de chupeteo. No, que decimos, no, este está solo con hambre, pero de repente es una convulsión, le doy su leche y no la quiere, sino que está haciendo ese tipo de movimientos. Y generalmente se asocian a un compromiso del sistema nervioso central severo. Se pueden manifestar entonces como fenómenos oculares, como desviación horizontal de la mirada, como sin sacudidas, que tienen alto correlato electroencefalográfico en los atérminos, ¿no? Como de repente apertura sostenida de los ojos con fijación ocular, esos famosos ojitos de muñeca. Movimientos de la boca y la lengua, como masticación, succión, chupeteo, ¿no? O movimiento de las extremidades, que pueden ser movimientos rítmicos de las piernas. De repente están pedaleando ahí, o movimientos de natación o de remar. También se pueden presentar como fenómenos del sistema nervioso autónomo, como cambios paroxísticos de la frecuencia cardíaca, respiratoria, de la presión arterial, ¿no? O solamente una salivación y cambios pupilares. También como síntomas acompañantes de crisis en bebés a término y en lactantes. O de repente como un apnea. Sabemos que la apnea es el cese de la respiración por más de 20 segundos, acompañado de hipoxemia y de bradicardia, ¿no? Si está acompañado de apneas, se dice que la mayor parte de estos
no son de origen epiléptico. Y generalmente esta apnea va acompañada de otros fenómenos, como puede ser desviación de la mirada, apertura de los ojos, mirada fija, etcétera. Y se asocia con frecuencia a taquicardia, mientras que las apneas no convulsivas hay bradicardia. ¿No? Eso también nos puede ayudar a decir, no, esto es una convulsión sutil. Las tónicas, que son contracciones mantenidas de un grupo de músculos como cara, extremidades o tronco. Pueden ser focales, generalizadas. Son más frecuentes las tónicas en el prematuro. Tienen pobre pronóstico porque se acompañan generalmente con hemorragias intraventriculares. Las generalizadas tienen pobre correlato electroclínico. Podemos estar viendo la convulsión y el electroencefalograma nos sale normal, a diferencia de las focales que tienen un correlato constante. Y las mioclónicas, que son contracciones musculares bruscas, breves e involuntarias. Pueden ser focales, multifocales o generalizadas. También tienen pobre correlato clínico, en el electroencefalograma. Un poquito más si son generalizadas. Es más frecuente en el prematuro y se presenta frecuentemente durante el sueño. Se asocian a disfunción cerebral difusa y grave y se debe plantear diagnóstico diferencial con mioclonía benigna del recién nacido, mioclonía del sueño, hiperplexia o sobresaltos y reflejo de Moro. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que nuestros bebés hagan convulsiones? Si hablamos de los maternos, las madres añosas, es decir, aquellas madres que tienen más de 40 años, principalmente. Hablamos de añosas 35. En multigestas, más de 40. La nuliparidad, la diabetes mellitus gestacional o que tenga una diabetes mellitus preexistente. Durante el parto, el sufrimiento fetal agudo, ¿no? El abrupto placentae, el prolapso de cordón, trabajo de parto prolongado, las coriomionitis y fiebres maternas. Y una vez que nace nuestro bebé, yo creo que el mayor factor de riesgo es la prematuridad, el bajo peso al nacer, los postérminos y el sexo masculino. La etiología de estas convulsiones es muy heterogénea, ¿no? Se dice que en este tiempo de vida solo 3 a 5% de las crisis tienen origen idiopático. Entonces, ¿hay necesidad de establecer el origen? Sí, porque de acuerdo a eso vamos a dar también el tratamiento. Los mecanismos fisiopatológicos, si hablamos de las convulsiones, no son bien conocidos. Se dice que es la expresión de los receptores para las funciones excitatorias e inhibitorias de los neurotransmisores. Es edad dependiente, puede tardar en aparecer 3 a 4 semanas después de nacer, ¿no? Entonces, normalmente la despolarización se produce por la rápida migración del sodio extracelular al interior de la neurona y la repolarización por el ingreso de potasio a la misma. La excesiva despolarización puede tener diferentes causas, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar un poquito en lo que es la fisiopatología. Hay hasta 4 mecanismos probables que pueden producir las convulsiones. El primero, la falla de bombo sodio-potasio, secundario a disminución del ATP. ¿Qué etiologías pueden producir este problema? Las hipoxias, isquemias y las hipoglicemias. El otro mecanismo es el exceso de neurotransmisor excitatorio. ¿Qué etiologías? Hipoxia, isquemia, igual que el anterior. Déficit de neurotransmisor inhibitorio, es decir, que hay un aumento relativo del neurotransmisor excitatorio. Principalmente el agente es el déficit de piridoxina. O se puede producir por alteración de flujo de membrana con aumento de la permeabilidad al sodio, especialmente en los trastornos metabólicos, llámense hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces, todo esto, ¿qué va a causar en nuestros bebés? Reorganización sináptica, crecimiento axonal aberrante, apoptosis de la capa granulosa del giro dentado, esclerosis hipocampal bilateral en casos de crisis prolongadas y desbalance energético con aumento de la tasa metabólica versus
aumento insuficiente del flujo sanguíneo cerebral. Y a largo plazo va a producir que no crezca adecuadamente ese cerebro, con modificación de los circuitos neuronales, aumento de la excitabilidad neuronal, alteraciones del aprendizaje y memoria visoespacial, como predisposición a complicaciones tardías, como es la epilepsia. Entonces, miren que la fisiopatología es variada. Cualquier cosa nos puede producir una convulsión al final. ¿Cuál es la etiología más frecuente? ¿No? Dependiendo del recién nacido a término versus el pretérmino. En el atérmino, la encefalopatía hipóxico-isquémica se lleva de la mano, mientras que en el pretérmino, la hemorragia intracerebral. ¿No? El resto también se pueden producir, como en el atérmino, malformaciones cerebrales, ¿no? Problemas infecciosos como la meningoencefalitis, etcétera. Y acá tenemos un cuadrito mejor de acuerdo al inicio de estas convulsiones. Las encefalopatías hipóxico-isquémicas, posasfixia, generalmente se presentan en el primer a tercer día de vida, igual que la hemorragia intracraniana, los trastornos metabólicos. No, la hipocalcemia generalmente se produce un poquito más tarde, entre después de los 3 días, diría yo, así como las infecciones del sistema nervioso central. ¿No? Si hablamos de hiperglicemia no cetótica, se puede producir en cualquier momento. Pero acordémonos, y las más frecuentes son las encefalopatías hipóxico-isquémicas, las hemorragias intracerebrales y los trastornos metabólicos y las infecciones. Se dice que las convulsiones pueden tener diferentes orígenes. Llámense centrales, origen central, sistémico, genético, y otros que pueden producir convulsiones también son las intoxicaciones, la hipotermia o hipertermia, las cardiopatías congénitas, etcétera. El de origen central, principalmente como ejemplos podemos poner la asfixia, ¿no? Con la encefalopatía hipóxico-isquémica que se presenta en 60-65%, las hemorragias intracraneales entre 15-50%, malformaciones congénitas, infecciones, no llámense meningitis, encefalitis o infecciones crónicas como la rubiola torch y las neoplasias cerebrales. El de origen sistémico, hay causas múltiples y se relacionan indirectamente con el cerebro por las condiciones que determinan a qué nivel se está presentando, como son los trastornos metabólicos, de la cabeza, la hipoglicemia, o las metabolopatías también. De origen genético, son las famosas convulsiones familiares de origen excepcional, que duran poco, un pronóstico bueno, diríamos, y solo el antecedente familiar va a orientar al diagnóstico, que puede ser la trisomía 13 o trisomía 18. Y las intoxicaciones, yo me acuerdo cuando yo era interna, me llega un niño, un poco más grande, ya no era neonato, pero que me llega convulsionando a la emergencia, ¿no? Y le vemos, o sea, le empezamos a evaluar y no encontrábamos nada, hasta que la mamá le preguntamos y le decimos, ¿no? ¿Qué ha estado tomando su bebé? Y nos dice, ¿no? Ha llegado un familiar de Argentina y nos ha traído anís estrella. Entonces le he dado un matecito de anís porque estaba con un coliquito de gases. El anís estrella es uno de los que producen bastante problemas de convulsiones, ¿no? Entonces, eso debería estar proscrito, ¿no? Así como el mate de paico, qué sé yo. También la hipotermia o la hipertermia puede producir convulsiones, ya sea por injuria al frío o por sobrecalentamiento de repente de incubadoras o exposiciones a fuentes de calor radiante. Los síntomas de una convulsión son inespecíficos y son difíciles de identificar por la inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, debemos prestar bastante atención a la conducta de nuestros bebés, siempre estar al pie de la cama de nuestros bebés, ¿no? Para detectarlos y diferenciarlos de las conductas normales que pueda tener mi bebé. Una forma de diferenciar si es una convulsión o
De repente es de repente solamente es un tremor o temblor, como le llamamos. Es esta, ¿no? Estimular a los neonatos durante las manifestaciones clínicas de la crisis. O agarrarle de repente, el bracito le está temblando, yo le agarro el bracito. Si este cesa de temblar, no es una convulsión. Pero si sigue temblando, esto será una convulsión. Entonces, solamente con esto podemos ya estar casi seguros de que estamos en presencia de una crisis convulsiva en el neonato. Dentro de los principales síntomas podemos observar movimientos repetitivos en un segmento específico de una extremidad, movimientos oculares rápidos y sostenidos por cierto tiempo, como los nistagmus, chupeteo repetitivo, clonus en un hemicuerpo, o también lo que decíamos en antes, los episodios de apnea, que por sí solos no son específicos, pero un apnea acompañado de taquicardia me va a decir que es una convulsión. El diagnóstico entonces va a ser desafiante, ya que la detección de la crisis nos puede llevar a un sobrediagnóstico o a un subdiagnóstico. Nuestros bebés pueden tener convulsiones tónico-clónicas, clónicas, mioclónicas o presentaciones sutiles, nada más como dijimos en antes, ¿no? Entonces, generalmente los bebés no hacen una convulsión generalizada. Generalmente toman un hemicuerpo o de repente solo un miembro, ¿no? Entonces habrá que observarlos bien. Entonces, un diagnóstico basado solo en la clínica no nos va a identificar todas las convulsiones. Entonces será necesario hacerles un electroencefalograma para realizar la semiología y detectar los eventos electrográficos sin correlación clínica. No hay clínica, habrá que hacer electroencefalogramas. Habrá que tomar muestras para detectar si hay una infección, trastornos metabólicos, electrolíticos, si mi bebé está en acidosis y si es necesario realizar tomografías o resonancias magnéticas. ¿Qué correlación hay, según Volpe, la clínica de las convulsiones en relación con el electroencefalograma y qué cambios autonómicos pueden haber? Él habla de crisis sutiles, por decir, apertura ocular permanente, parpadeo, desviación de la mirada, movimientos orales, movimiento de extremidades, apneas. Generalmente, una desviación tónica horizontal de la mirada negativa puede tener un correlato electroencefalográfico positivo. Y puede haber cambios bruscos en la frecuencia cardíaca, presión arterial, desaturaciones, salivación. Sabemos que estas son más frecuentes en los prematuros e indican compromiso severo del sistema nervioso central, generalmente prematuro, más antecedente de asfixia, que esté haciendo una encefalopatía hipóxico-isquémica o tenga alguna malformación congénita, tiene peor pronóstico, diríamos. Las crisis clónicas, que dijimos movimientos rítmicos lentos, que pueden ser focales o multifocales, generalmente presentan correlación con el electroencefalograma. Son típicas en el recién nacido a término y se asocian a daño difuso en encefalopatía hipóxico-isquémica, malformaciones congénitas y trastornos metabólicos, que son transitorios y que también se pueden presentar en aquellos errores inmediatos del metabolismo. Las crisis tónicas, que pueden ser focales o generalizadas. Las focales generalmente no tienen correlato electroencefalográfico, ¿no? Mientras que las generalizadas sí pueden tener un patrón de estallido-supresión y hay cambios autonómicos positivos. Generalmente son expresión de compromiso severo del sistema nervioso, debe plantearse un problema infeccioso y hacer diagnóstico diferencial con posturas de descerebración y de decorticación. Las crisis mioclónicas, que son las menos frecuentes, dijimos, ¿no? Que generalmente tienen también correlato electroencefalográfico. Sugieren existencia de una encefalopatía, perdón, de un error del metabolismo, ¿no? Y diagnóstico diferencial con el mioclono benigno del recién nacido y mioclonías del sueño del recién nacido.
Entonces, ¿cómo hacemos la orientación diagnóstica según el momento de aparición de la crisis? Las precoces, aquellas que se presentan antes de las 72 horas de vida, recordemos estas causas: dependencia de piridoxina, encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragias intracerebrales, infecciones congénitas, trastornos metabólicos transitorios, llámese hipoglicemia, hipocalcemia, ¿no? Entonces, tendremos que buscar cuál de estas causas le está produciendo convulsión a mi bebé. Y aquellas que se presentan después de las 72 horas son las infecciones del sistema nervioso central, malformaciones cerebrales, deprivación de drogas, las convulsiones neonatales benignas y las enfermedades paroxismales. Después de la primera semana de vida, pensar en un déficit de ácido fólico, errores del metabolismo como el ciclo de la urea, acidemias orgánicas, etc. Según la clasificación del Instituto Latinoamericano de Epilepsia, las clasifican como convulsiones benignas neonatales, convulsiones benignas neonatales familiares, encefalopatía mioclónica temprana y encefalopatía epiléptica infantil precoz. Las benignas neonatales, también llamadas del quinto día, se presentan en recién nacidos a términos normales, que hacen clínica de convulsiones, ya sean clónicas y focales, entre el cuarto y sexto día de vida. Estas convulsiones son breves, duran entre 1 a 3 minutos, son autolimitadas entre las 24 a 32 horas de producida la convulsión y se pueden asociar a apneas. El diagnóstico se realiza por exclusión. En el electroencefalograma, cuando mi bebé está convulsionando, ahí se puede ver que es focal, rítmico, con ondas agudas recurrentes, y cuando ya pasó la convulsión, el electro es normal. El pronóstico es bueno, ¿no? Y se recuperan, diremos, un 50% a los 2 años. Las familiares tienen aparición de crisis focales, llámense clónicas o tónicas. Necesariamente tiene que haber antecedente familiar. Se presentan estas convulsiones entre el primer y séptimo día de vida. Son crisis en salvas que finalizan espontáneamente al tercer mes. El electroencefalograma interictal es normal y el pronóstico se habla de que hay un mayor índice de convulsiones en edades mayores, en un 16%. Entonces, ¿qué cosas vamos a evaluar en un neonato que presenta convulsiones? Tenemos pruebas de primer y segundo nivel. Evidentemente, lo más importante para mí es realizar una historia clínica completa con un examen físico y neurológico general completo. Para descartar problemas metabólicos o problemas infecciosos, pediremos análisis de laboratorio como son dosaje de electrolitos, glucosa, magnesio, pruebas de función hepática, gases arteriales, ¿no? TORCH. eh, Haremos una punción lumbar para ver si hay una meningoencefalitis de acuerdo al tiempo de evolución también. En orina buscaremos pruebas toxicológicas. En la punción habrá que ver el recuento celular en el SR, no ver diferencial de glucosa y proteínas totales. Eh, si continúa esto, habrá que pedir pues tomografía, resonancia magnética nuclear con angiografía y venografía, ecografías transfontanelares y las pruebas de segundo nivel, las que están acá descritas. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de nuestras convulsiones? Evidentemente lo que se debe tratar es la causa de las convulsiones, ¿no? Cuanto más pronto tratemos la causa de las convulsiones, vamos a prevenir más las lesiones cerebrales adicionales. Entonces, principalmente en las convulsiones producidas con algunas alteraciones metabólicas, como sea hipoglicemia o en infecciones, debemos descartarlas casi inmediatamente y tratarlas ya. Y yo les puedo poner un ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos llaman. De repente estamos en la guardia y nos llaman, ¿no? Baje inmediatamente al tópico de pediatría, que ha llegado un neonato de 12 horas de vida, prematuro, que está presentando convulsiones.
Bajamos y al bajar ya tenemos que ir llevando también algún material para ir también descartando algunas cosas. Nunca se olviden de pedir a la enfermera, deme un hemoglucotés, ¿no? Pues siempre llevarlo a la mano. Y ahí conversando con la mamá o el familiar, esto, ¿ha estado tomando leche su bebé? Y muchas veces dicen, no, ha tomado muy poquito. Pensaré primero en un trastorno metabólico. Y si encuentro una hipoglicemia, pues le canalizaremos vía inmediatamente y le administramos su glucosa y pasa esa convulsión. O de repente le preguntamos si lloró cuando nació. No, se lo llevaron a otro lado y le han tenido que estar estimulando. De repente tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica. Vemos que la glucosa está normal. Probablemente la convulsión sea más a nivel central y le administraremos el fenobarbital para mejorar. Entonces, de acuerdo a la causa, iremos tratando esa convulsión. Entonces, si hay encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Usaremos anticonvulsivantes. Acá también ya se habla de hacer la hipotermia terapéutica. En una infección del sistema nervioso central, trataremos con terapia antibiótica. Si hay hipoglicemia, le administraremos solución de destroza, como vamos a ver luego. Si hay hipocalcemia, gluconato de calcio al 10%. Y en una hipomagnesemia, sulfato de magnesio al 50%. Acá tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a determinar, ¿no? Si yo tengo una hipoglicemia, ¿qué voy a dar? Dextrosa. ¿Cuánto? Solución de dextrosa al 10%, 12 ml por kilo, en bolo. Pero le seguiré de una perfusión de glucosa, como ya vimos en la clase anterior, con un BIG de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Si hay hipocalcemia, le administraré gluconato de calcio al 10%, 1 a 12 ml por kilo, lento y diluido, dijimos, monitorizando el electroencefalograma y vigilando siempre el sitio de infusión y viendo cómo está esa frecuencia cardíaca. Si hay hipomagnesemia, igual se le da sulfato de magnesio, 0,1 a 0,2 ml por kilodosis, cada 12 horas, monitorizando siempre cómo va nuestro bebé. Si hay hiponatremia, le daremos cloruro de sodio al 3%, más tratamiento en función de la etiología. Y no se olviden de este. Yo tengo una convulsión, le descarté que es un problema metabólico. Le pongo su fenobarbital y no pasa la convulsión. Le doy otra dosis de fenobarbital y no pasa. Le doy fenitoína, no pasa. ¿Qué debo pensar en este bendito cuadro de deficiencia de piridoxina? Le administramos como dosis única piridoxina 100 miligramos y le pasa la convulsión. Entonces ahí decimos, por descarte, el diagnóstico ha sido convulsión por deficiencia de piridoxina. E iremos tratando luego ya esa deficiencia. Entonces, ante toda convulsión, también tener a la mano la piridoxina para poder administrar a nuestro bebé. Entonces, chicos, no se me duerman, ¿ah? Cuidado que presenten por ahí convulsiones. Sin embargo, hay ahora estudios experimentales que han tratado de medir la eficacia de nuevos tratamientos, ¿no? Los cuales han arrojado resultados bastante prometedores en cuanto a la respuesta de estas convulsiones. Pero todavía es controversial la seguridad a corto y largo plazo. Vamos a ver qué tratamientos son. Podemos separar los fármacos antiepilépticos en dos grupos. Los clásicos como el fenobarbital, la fenitoína, las benzodiazepinas y la lidocaína. Y los nuevos están el levetiracetam, la vigabatrina, la motrigina, topimarato y bumetamida. Hablamos del fenobarbital. Hasta ahora sigue siendo el fármaco de primera línea de elección, ¿no? Damos una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo en 15 a 20 minutos. Con esto se dice que se logra controlar la crisis en 33 a 40% de los casos. Pero va a quedar otro porcentaje que no se va a poder controlar la crisis. Si en estos 15 a 20 minutos no le pude controlar, puedo darle otra dosis más de fenobarbital hasta llegar a
una dosis total, diremos, de 40 miligramos por kilo. Con esta segunda dosis máxima voy a llegar a controlar la crisis hasta en un 77%. Y después le dejaré con una dosis de mantenimiento entre 2,5 a 5 miligramos por kilo día. Se alcanzan niveles séricos terapéuticos entre 15 a 30 miligramos por decilitro. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ausencia o disminución del 80% de la duración de las crisis convulsivas. Si no hay respuesta a estas dos dosis máximas, ¿no? La de carga más la dosis máxima, usaremos la fenitoína, que la dosis es igualita a la del fenobarbital. Empezamos con 20 miligramos por kilo endovenoso, a una velocidad de infusión no mayor de 1 miligramo por kilo. Esta se puede administrar directamente, no diluida como el feno, ya que es relativamente insoluble en soluciones acuosas y puede precipitar. Dosis máxima igual que el feno, 40 miligramos. Repetir dosis en 25 a 30 minutos, con una de mantenimiento de 5 miligramos por kilo día. No se han reportado casos de rash alérgico ni de hipertrofia gingival o de acné con la fenitoína. Sería la mejor alternativa como fármaco de segunda línea en aquellos donde se ha fallado con el fenobarbital. Y en casos de encefalopatía hipóxico-isquémica, donde no hay daño miocárdico aparente, se ha podido reportar lamentablemente hipotensión y arritmias. Tenemos otros, las benzodiazepinas. En realidad estas ya son de segunda o tercera elección. El diazepam no usamos en recién nacidos, ya que su tiempo de vida media es más largo, ¿no? Entre 30 a 75 horas. Entonces, su infusión continua del diazepam nos puede inducir a depresión respiratoria. Además, tenemos otro problema. Compite con la bilirrubina por unirse con la albúmina. Entonces, vamos a tener más bilirrubina indirecta circulando por el torrente sanguíneo que nos puede llevar, si es que pasa la barrera hematoencefálica, a hacer una encefalopatía hiperbilirrubinémica. Con el orazepam hay poca experiencia en recién nacidos. Hay datos de uso solo en niños mayores. El clonazepam igual, ¿no? Hay poca experiencia y se ha visto que en recién nacidos puede provocar hipersalivación y aumento de secreciones bronquiales. El midazolam sabemos que es hidrosoluble, antagonista GABA de corta duración, buen perfil de seguridad en recién nacidos sedados y ventilados, pero no tanto para las convulsiones. Pero en prematuros se han reportado mioclonías y posturas distónicas. No estamos usando midazolam para calmar las crisis convulsivas. Hay otros fármacos como el valproato de sodio que actúa sobre receptores GABA, pero es potencialmente hepatotóxico. La carbamazepina no hay experiencia en recién nacidos y la lidocaína se está usando en algunos países de Europa. Tiene estrecho margen terapéutico y trabajos muestran tratamientos exitosos y se han utilizado monitoreando la función cerebral, más no monitoreando el electroencefalograma. El levetiracetam, que es uno de los fármacos más modernos, diríamos, lo podemos considerar de segunda línea, pero no está bien evaluado todavía en nuestros neonatos. También se puede usar en forma oral por sonda orogástrica o endovenosa. Ahí tienen las dosis. Se considera un medicamento seguro. Tiene pocos efectos adversos, diremos, pero pueden presentarse también algunos graves, como el shock anafiláctico. Y acá tenemos un flujograma, diremos, de hacer con un bebé que tiene una convulsión. Ay, perdón. Ya. Tenemos una sospecha de convulsión en un neonato de alto riesgo. Lo confirmamos con electroencefalograma si está disponible e iniciamos el monitoreo continuo, o sea, con un electroencefalograma de amplitud integrada si es posible. Lo primero que debemos hacer es estabilizar vía aérea y perfusión. ¿No? Si mi bebé está febril o hay sospecha de infección, le haremos punción lumbar post-estabilización y trataremos con antibióticos.
Iremos evaluando entonces las causas fácilmente corregibles, como la glucosa, electrolitos, calcio, magnesio, biometría, etcétera. Si todo esto está bien, si no hay causas fácilmente corregibles, le daremos el fenobarbital a las dosis ya indicadas. Si persisten las convulsiones, hay tres opciones. Una, usar fenitoína, como ya dijimos. Usar lidocaína es la otra opción. O usar el levetiracetam, ¿no? Si persisten las convulsiones, considerar empiridoxina que hablábamos. Si no pasa con esto, recién empezaremos a usar lo que es el midazolam. Si hablamos del pronóstico, se sabe que pueden dejar secuelas a corto y largo plazo de estas convulsiones en aproximadamente 30% de casos. Van desde déficits cognitivos, como discapacidad para el aprendizaje, retraso del desarrollo y retardo mental, mayor riesgo de parálisis cerebral, epilepsias postneonatales. ¿Qué convulsiones tienen mejor pronóstico? Aquellas asociadas a normalidades leves en el electroencefalograma, sin alteraciones en la neuroimagen. Las convulsiones debidas a trastornos metabólicos tratables, las benignas familiares y transitorias, niños prematuros con electroencefalograma intercrítico normal. Y las de peor pronóstico son las crisis sintomáticas, las producidas aquellas por encefalopatía hipoxicoiscámica o disgenesia cerebral. Las crisis electroclínicas con lesiones cerebrales demostradas por tomografía o resonancia magnética. Secuelas podemos tener desde que mi bebé continúe convulsionando, retardos mentales, que llegue a ser epilepsia, ¿no? O cualquier otra secuela que pueda haber. ¿Qué tiempo de tratamiento debemos dar anticonvulsivante a aquellos bebés que convulsionan? Hay casos que se sugiere mantener tratamientos prolongados, como son las persistencias de crisis clínicas, electroencefalogramas persistentemente alterados, alteraciones en la neuroimagen, aquellos que requirieron un segundo fármaco anticonvulsivante. ¿Y cuáles serían los efectos a largo plazo del fenobarbital? Que mis niños presenten cambios conductuales, alteración de la memoria, déficit de aprendizaje, lectura y comprensión. Por eso no es bueno también dar mucho tiempo este tipo de anticonvulsivantes. Entonces, chicos, bueno, ya estamos terminando y realmente sí les digo, ¿no? Un sabio no es quien sabe todas las respuestas, sino quien entiende las preguntas que puedan hacernos. Ahí lo tienen a Einstein, que fue prematuro, ¿no? Y también presentó convulsiones. Y miren qué sabio fue Einstein. Y nuestros bebés dicen, ¿no? Sobreviviré, pese a todo lo que me están haciendo, voy a sobrevivir. Gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, me he dado cuenta que ustedes son bien preguntones. Doctora, disculpe, Yolanda. buenas tardes. Tenía una consulta más que todo al manejo cuando nos llega directamente un bebé que está convulsionando. En el manejo inmediato, ¿qué podríamos hacer, doctora? O sea, la posición en la cual mantener al bebé. Bueno, siempre recuerden tener tu vía aérea permeable, ¿no? Colocarlo en posición, todo eso al bebé, ¿no? Y de ahí ver, tratar de investigar la causa por la cual está convulsionando nuestro bebé, el manejo inmediato, te estoy diciendo, porque lo que hay que hacer es calmar la convulsión inmediatamente. Entonces, para eso son las preguntas que les he dicho. Primero, ver, ¿es un atérmino? ¿Es un pretérmino? ¿Nació, con qué Apgar nació? O sea, si nació llorando o no lo hizo, ¿no? Si es un bajo peso o de repente es un macrosómico, pensando en los problemas metabólicos, ¿no? Y de todas maneras, lo primero que debemos hacer es descartar un problema metabólico, especialmente la hipoglicemia. Para eso tenemos las tiras reactivas, que son rapidísimas. En menos de 30 segundos ya tienes ya un diagnóstico por ahí. Le haces su hemoglucotest, ¿no? Y ves cuánto de glucosa tiene nuestro bebé. Si eso está normal, seguiré investigando, ¿no? Mientras voy investigando, ya le estoy indicando a la enfermera que le vaya canalizando una vía. Pero lo más probable es que ese bebé le tenga que indicar la dosis, el medicamento de primera línea de elección, que es el fenobarbital.
que dijimos entre 15 a 20 miligramos por kilo, como dosis inicial, diremos, ¿no? Y si con eso va cediendo, lo voy observando. Si no cede, le pasaré hasta completar 40 miligramos de fenobarbital. No, pero el manejo inicial es ese. Hasta eso ya voy a tener más resultados, más cosas. ¿Está bien, Joana? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, chicos, Eh, entonces, doctora, sí, 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 doctora, dime, Joana. disculpe, más que todo como curiosidad, como había mencionado lo de la anís estrella, que podría ser como una posible causa, ¿se refiere a cuando el bebé ingiere, o sea, mastica e ingiere el anís estrella o es algún alimento que esté aromatizado con el anís estrella? Algún alimento. Generalmente al recién nacido no le voy a dar el anís estrella directamente a la boquita, ¿no? Lo que puedo hacerle es un mate. Me dicen tiene coliquito y hay muchas mamás que por el cólico dan un matecito, ¿no? Que está proscrito totalmente de cualquier cosa, mucho más del anís estrella. No, entonces al darle el agüita con anís estrella le produce convulsiones. Se intoxicó. Entendido, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? O a veces están pintando la casa, ¿no? Y el bebé está ahí al lado de la pintura, qué sé yo, en un cuarto cercano a donde están pintando, ¿no? Y ese olor le intoxica y puede producir convulsiones también eso. Por eso es que hay que preguntar todo. Por eso yo siempre insistiré y seguiré fastidiándoles. La historia clínica es la base principal para hacer un adecuado diagnóstico y después dar un tratamiento eficaz también a nuestros bebés. Si hacemos una buena historia, ahí nos estamos orientando bien a todos. ¿Alguna otra pregunta? Las clases se las voy a pasar a la delegada del María Auxiliadora para que les pase a todos, ¿ya? Ahorita mismo lo voy a hacer. Alguien quería decir algo. Había prendido su micro. No logré ver quién era. Geraldine, creo que eras tú. Ah, no, doctora, no tengo duda. Ah, ok. ¿No hay más preguntas, chicos? Entonces, Ok, Gabriela. Estamos terminando la clase. Ahora les paso las diapos. Y gracias por vuestra atención. Hemos terminado 124 de 200, creo. Listo. Chicos, nos vemos con mi grupo el viernes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas Gracias, tardes. doctora. Gracias, Que esté bien. doctora. Adiós.